Listo, ya estás grabando. Ok, bueno, ¿listo? Sí, Ok, bueno, vamos a empezar. Si quieres, empiezas, Saúl. Ok. Entonces, platícame, ¿cómo comprobaste que tu prototipo era capaz de separar partículas sólidas del fluido? ¿Y a qué parámetros de operación y a qué propiedades físico-químicas se lo atribuyes? bueno, realmente, darnos cuenta de que el prototipo funcionaba fue algo más visual, porque una vez que daba las vueltas la propia centrífuga, las partículas se iban hacia las esquinas o se movían hacia abajo del acrílico, a la parte inferior del acrílico. Cuando eso pasaba, realmente podíamos darnos cuenta que realmente la centrifugación se estaba dando, cuando las partículas se movían a las esquinas del propio acrílico. Las propiedades físico-químicas que hacen que este movimiento exista son la fuerza centrífuga y la fuerza de la gravedad. Em, la fuerza de la fuerza centrífuga jala las partículas hacia los extremos del acrílico y la fuerza de la gravedad jala la partícula hacia abajo, lo que hace que esas partículas se vayan hacia las esquinas de la centrifugadora y hacen que tengan ese movimiento y por eso se sedimenta. Y en cuanto al prototipo, porque te había platicado o preguntado también de los factores, no, perdón, de los parámetros de operación. ¿Qué, Mm, qué, este, qué, qué condición debía de cumplir el prototipo para que realizara la separación? Porque si dices es visual, pero un factor importante. ah, que las partículas se fueran hacia la parte inferior, ¿no? Del acrílico realmente, que pudieran irse a la parte inferior y que pudieran separarse ambos fluidos, bueno, el fluido y las partículas de las partículas que se estaban estudiando dentro del fluido. Ok. Gracias. Ok, Daniel. Bueno, nada más ahí para complementar esto. O sea, si tú, por ejemplo, tienes tus partículas y no mueves el fluido, de todas formas se van hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí entre el fluido estacionario y cuando no está estacionario? ¿Qué es lo que cambia? Ah, ok. Bueno, cuando se pone una partícula nada más arriba en la centrífuga, pues se va simplemente hacia abajo. O sea, no hace no hace que las partículas se vayan hacia las esquinas del propio acrílico. Simplemente se van hacia abajo y se forma una línea recta abajo, por decirlo de alguna forma. Ajá, pero ¿por qué? Y, por ¿Qué cambia? la rotación, ¿Y eso la cómo se velocidad llama? angular que le está dando la centrífuga, y eso hace una fuerza centrífuga que jala también las partículas hacia los lados. Y la gravedad las jala hacia abajo y por eso se van hacia las esquinas. Ok, eso. Ok, gracias. Eh, ok, Daniel, ahora cuéntanos cómo obtuviste tu modelo matemático y cómo comprobaste la exactitud del modelo. Bueno, el modelo matemático se encontró eh, con, tomando en cuenta los factores que podían alterar el movimiento de las partículas. Esto era la densidad del fluido, el diámetro de las partículas, la densidad incluso de la partícula en sí. Y esto realmente nos daba en nuestro programa, en nuestro modelo matemático, nos daba un modelo que podía representar el movimiento de las partículas. Bueno, este modelo también incluía la propia parábola de incluso que daba el fluido a la hora de rotar. Em, la fuerza de gravedad que la jala hacia abajo, la fuerza de centrífuga que ya dijimos que la jala hacia los laterales. ¿Y cómo lo comprobamos? Realmente también hicimos pruebas con diferentes fluidos en nuestra centrífuga y más o menos calculando con un cronómetro, con videos, con fotografías, pudimos comprobar qué tan exacto era nuestro modelo matemático con relación a un caso en la vida real que sería nuestra centrífuga. Ok, Daniel, gracias. Ahora, tomando en cuenta el script de MATLAB, el programa de MATLAB, platícanos cuáles fueron los pasos y consideraciones más relevantes para realizarlo. Bueno, realmente lo primero que se tuvo que hacer fue determinar la forma del fluido que daba a la hora
de girar, vaya. Esto nos daba una ecuación que nos daba una forma parabólica para el fluido. También se consideró, como mencioné anteriormente, la densidad de la partícula, el diámetro del diámetro de la partícula, la densidad del fluido con el que se estaba trabajando. Y también se utilizaron los límites bueno, para en sí la modelación de la propia centrífuga, se utilizaron los límites que tenía el acrílico, o sea, los límites del acrílico. Y también se utilizó el método de Euler para determinar el movimiento que tenía la partícula a través del fluido, o desde un punto de partida hasta, donde terminaba en la esquina de la centrífuga, gracias al método de Euler, que nos graficaba eso. Bien. Y la última pregunta, en resumen, tomando en cuenta pues, las acciones más importantes, ¿cómo fue que resolviste el reto? O sea, de principio a fin, ¿cómo fue que lo resolviste? Bueno, realmente, bueno, primero se adquirió obviamente la centrífuga como tal, se le realizaron pruebas con diferentes fluidos. Bueno, en nuestro caso utilizamos aceite y agua y arena de mar. Cuando hicimos las pruebas con agua, realmente, como mencionamos anteriormente, si echábamos la arena, simplemente se iba hacia abajo la arena y se sedimentaba luego, luego. Entonces, nos dimos cuenta que realmente no era un modelo muy apropiado para poder modelarlo. De todos modos, hicimos pruebas, lo centrifugamos aunque ya estuviera sedimentado, y la partícula de todos modos se fue hacia las esquinas y tomó la misma forma que si hubiera sido con aceite, que con el aceite realmente lo que pasó es que sí no se sedimentaba tan rápido, pero una vez que se realizaba la centrifugación, las partículas iban hacia los lados y quedaban de la misma forma que como quedó en el agua. Bueno, con las partículas en las esquinas, ¿vale? Después de eso se comenzó a plantear el modelo matemático en MATLAB. Se realizó como tal el programa, considerando las condiciones iniciales tanto de la partícula como del fluido, el diámetro de la partícula. Y bueno, y también la forma que daba la propia, eh, la propia centrifugadora, el propio fluido dentro de la centrifugadora. Y también se me olvidó mencionar que cómo calculamos las revoluciones por minuto. Realmente pusimos un papelito, lo pusimos dando vuelta al lado de la centrifugadora, prendimos la centrifugadora y con un video de un minuto ralentizamos ese video y calculamos las veces que él daba una vuelta con ese papelito, vaya. Y eso lo transformamos a radianes por segundo y ya fue lo que nos dio las RPM por minuto. Y después ya simplemente se realizaron pruebas y se compararon resultados. Ok, Daniel. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Gracias. Ahorita danos unos segundos y te ponemos tu calificación. Ujú. Ok. A ver, Daniel, te proyectamos tu calificación. Acá a la derecha vas a ver 5 columnas. Las primeras 4 es la calificación de cada una de las preguntas que te hicimos en el mismo orden, de izquierda a derecha. Y la última columna tiene el promedio de las anteriores y esa sería la calificación que obtienes. ¿Ok? Como comentario, yo lo que pude observar, o sea, sí se ve que tienes bien los conceptos. No sé si por ahí te pusiste un poquito nervioso y tal vez te faltó decir algo. De repente sí lo decías, o más bien en ese momento no lo dijiste, pero después en otra pregunta te acordabas de eso y ahí lo decías. Ujú. Algo que de plano no mencionaste como tal fue la aplicación de la segunda ley de Newton para obtener el modelo. Sí nos dijiste que obtuviste el modelo, pero no nos dijiste cómo. Y bueno, eso fue lo que yo noté. No sé si Saúl tenga ahí algún otro comentario. De hecho, es el mismo comentario. No, no escuché ahí cómo usaste la segunda ley de Newton. Y si era un punto fundamental. Ujú. Y Pero por lo pues demás, muy bien. por lo demás está bastante bien. ¿Sale? Bueno, pues eso sería todo, Daniel.
¿sí? Recuerda hacer tu coevaluación y también ahí les pusimos un post con una evaluación diagnóstica que no es a fuerzas ni influye en tu calificación, pero sí les pedimos que la hagan. ¿Sale?